Señores de la mesa ancha, bienvenidos, feliz inicio de semana. Buen día, buena semana para todos. Bueno, hoy por supuesto vamos a estar hablando y nos vamos a tomar todo este bloque para hablar de la supuesta ruptura institucional que está denunciando el presidente Gustavo Petro en medio de varios aspectos. Uno que yo diría que es entre cómico y ridículo, y es que digamos que todo arranca porque le contesta a una cuenta falsa del fiscal Barbosa. El segundo, que uno diría es particular, traduce este mensaje a 4 idiomas distintos, y uno que es por supuesto peligroso, que incluso muchos interpretan el presidente está llamando a una confrontación civil porque está diciendo movilicémonos todos, salgamos a las calles. ¿Qué hay detrás realmente de este llamado o esta denuncia del presidente de una ruptura institucional, Juana? Yo creo que hay que empezar por hacerle un llamado de mesura y tranquilidad al presidente. Creo que el presidente de la República, como representante del Estado, tiene que ser mucho más mesurado en sus declaraciones. Todo empieza realmente por la sanción a Álvaro Leiva. Esta es la gota que rebosa el vaso y que el presidente no quiere acatar, ¿no? Como si fuera esto una ruptura, ¿no? Lo presenta como una ruptura, una sanción de 3 meses, que la verdad a mí no me parece grave con respecto a lo que pasó. Legalmente es lo que tiene que hacer y Leiva tiene que acatar esto, el presidente tiene que acatar esto. Lo de la cuenta de Twitter, el presidente ha tenido muchos problemas con las cuentas de Twitter y con el manejo de Twitter, y es un poco lo que pasa en la región y el mundo. Vemos también a Bukele en Twitter, Milei en Twitter, todos en Twitter, que fue una ola que empezó muy Trump, ¿no? Que es muy preocupante y es grave porque pues la institucionalidad y el Estado no se puede manejar y hacer declaraciones a través de Twitter. Sí. Para este tipo de cosas debía haber un portavoz oficial del gobierno, como se hace en los estados serios. Bueno, lo que pasa es que eso parece inevitable. El tema es que llegamos al punto de que estamos dándole estatus a cuentas falsas y a bodegas, ¿no? Esto es una cosa que es inadmisible, ¿no? Ahora, lo que está pasando dentro de la Fiscalía y lo que está pasando con Barbosa es totalmente vergonzoso y deplorable, pero no por ser deplorable lo que está haciendo el fiscal Barbosa, no se justifica que del otro lado tampoco la reacción y el debate sea justificado. Para pasar a la siguiente pregunta, Jorge Iván, digamos que esto lo desata, por supuesto, la sanción a la suspensión al canciller Álvaro Leiva y digamos estas denuncias que hay detrás de financiación irregular a la campaña del presidente Gustavo Petro, y el presidente un poco se defiende diciendo, mire, no solamente lo hice yo recibí por lo menos plata de un sindicato de profesores, pero hay otros que recibieron plata de narcotraficantes, hay otros cancilleres y otros funcionarios de otros gobiernos que han hecho cosas peores, y yo quiero aquí poner sobre la mesa, ¿será que el gobierno de Gustavo Petro ha sido demasiado escrutado o realmente hay muchos escándalos detrás? Yo creo es decir, ¿es merecido todo esto que hay detrás? ¿Y a los otros gobiernos no los han mirado tanto con la lupa? Pues a ver, yo creo que hay de las dos cosas, Maritza, pero quiero seguir un poco en la línea de Juana, en el sentido de decir, llamar la atención al presidente, pero creo que también hay que llamar la atención al fiscal general de la Nación, que digamos ha hecho un show innecesario en su salida. La Corte Suprema de Justicia el 8 de febrero tiene que elegir la nueva fiscal, y con eso creo que eso también es una presión, tiene que... Con eso nos quitamos un problema de encima. Ahora, dicho esto, yo sí creo que un gobierno de izquierda, que es el primero realmente que se da en Colombia, generó una serie de alarmas legítimas, digamos, válidas. Hay cierta, animadversión por lo que podría pasar allí, y yo creo que sí ha tenido un escrutinio, pero ese escrutinio, digamos, no va más allá de las posibilidades democráticas. Digamos, en democracia, incluso cuando llega un gobierno de izquierdas, se da esto. Entonces, por ejemplo, frente al tema de FECODE, claramente en el anterior gobierno entraron 560 millones de pesos por una empresa de propiedad de Carlos Matos, ¿sí? El Consejo Nacional Electoral no inició una investigación, no hubo un allanamiento a la empresa del señor Carlos Matos, que hoy está pagando prisión en Barranquilla, en su mansión. Entonces, ahí es cuando uno ve que ciertas cosas sí tienen un doble rasero, que hay una mirada un poco más fina a este gobierno, pero ojo, este gobierno en democracia tiene que aceptar esa situación. Entonces yo no hablaría de una ruptura institucional, yo hablo de una tensión institucional, fundamentalmente por la actitud poco madura de dos protagonistas, que son el presidente de la República y el fiscal general de la Nación. Creo que hay un consenso en esta mesa que no hay ni ruptura institucional, ni intentos de golpe de Estado, ni conspiración detrás, Julio César. Pues un fin de semana bastante oscuro el que vimos en Twitter. El gobierno básicamente está buscando que se desestimen casos gravísimos. Quizá el menos grave es el de FECODE, pero de ahí para atrás es que parece que nos estamos olvidando que el hijo del presidente está acusado, además con declaraciones admitiendo que así había sido, de recibir dineros de
pues, personajes vinculados con el narcotráfico o con la corrupción. Lo que estamos es que el gobierno no ha sido capaz de ejecutar el programa de gobierno. Lo veíamos la semana pasada, ¿no? La crisis ministerial en la que está el gobierno se debe a falta de ejecución y lo dice el propio presidente. Y estamos tratando de tapar esos problemas graves de ejecución con una victimización continua. Entonces, porque es un gobierno de izquierda, que es más o menos la lógica en la que estamos, no puede haber ningún escrutinio porque todo es persecución y todo es un fantasmagórico golpe de Estado. Entonces, echémosle tierra a ese asunto. Y además, perdón Juana, se nos olvidó algo clave, ¿no? Es que acaban de nombrar a Armando Benedetti como embajador en la FAO. A ver, eso no tiene absolutamente ninguna presentación. Es un señor que se le ha escuchado advirtiendo de entrada de 15.000 millones de pesos a la campaña presidencial y es como si no pasara nada. Por supuesto, eso dispara con toda razón todo tipo de sospechas sobre por qué el señor Benedetti se va a ir de embajador. ¿Cuál es la estrategia detrás de este nombramiento por parte del gobierno? Muy oscuro lo que estamos viendo en el país. Volviendo un poco al tema, realmente, pero acá nos fuimos un poco, nos desviamos. Volviendo al tema, sí sigue siendo preocupante una fiscalía y que la justicia termine siendo permeada por sus adhesiones o sus gustos políticos, ¿no? Esto sí es muy grave en un país como Colombia, ¿no? Necesitamos una justicia que sea imparcial. A la fiscalía no se le lea realmente por los hechos y los fallos judiciales, sino por las declaraciones políticas de su cabeza. Y que pierde y ha perdido legitimidad una institución tan fundamental como la fiscalía. O sea, antes de irse, Barbosa deja un contrato de 150 millones de pesos, 180 millones de pesos para imprimir 5.500 copias de un libro sobre su vida, obra y gestión en la fiscalía, cosa que es inaceptable. Entonces, de verdad, yo creería, Juana, sin haber hecho un barrido por el SECO, pues estoy segura que todos los fiscales debieron haber hecho eso. Entonces también entramos en el mismo escrutinio contra Barbosa. Y en que la fiscalía, pues realmente ha perdido legitimidad y creo que eso es gravísimo en un país como Colombia y en cualquier país. La fiscalía debería ser un órgano totalmente respetado y en el que la ciudadanía podría confiar. Sí. Pero en todo caso, y ya acabándose el tiempo, creo que tampoco podemos caer en el extremo de que como Barbosa, digamos, incluso el llamado del Consejo Gremial es muy claro, ¿no? No se dirigen directamente al presidente de la República, dice a todas las cabezas de los poderes públicos, serenidad, tranquilidad. Pero con todo y el papel que ha hecho Barbosa, creo que tampoco podemos caer en el otro extremo de empezar a presionar a la Corte Suprema de Justicia para que elija fiscal, porque claro, es que la Corte es independiente y está haciendo una labor muy aparte de todas estas polémicas y estos debates que hay en el país. Porque es que no tiene razón en no elegir, porque, por ejemplo, en algún momento la Corte Suprema rechazó la terna que presentó en su momento Álvaro Uribe, pero esta terna ya fue aceptada formalmente por la Corte Suprema de Justicia, entonces no hay ninguna razón para que de esas tres elija. En la medida en que más se demore, va a ahondarse esta tensión institucional. La Corte puede ponerle fin a esto eligiendo el 8 de febrero la nueva fiscal general de la Nación. Los tiempos normales, habituales en los que se eligen todos los fiscales, lo que sí es inadmisible y que ahí sí yo creo que puede generar esa dilación que supuestamente quieren evitar es que el presidente, a través de los medios oficiales, esté orquestando campañas mediáticas para sabotear y para presionar más a la Corte, o sea, utilizando los medios del Estado para presionar a la Corte Suprema. Como dijo Humberto de la Calle, días sin Twitter para el presidente. Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que fiscalía. Totalmente de acuerdo. Y que los políticos utilicen menos Twitter y piensen un poquito antes. Sí, unos canales institucionales oficiales. Correcto. Exactamente. Además, lamentablemente Colombia es un país en el que la mayoría de la población no está conectada a Twitter y la gente no se da cuenta que se está gobernando en Twitter. Somos una minoría los que estamos. Entonces hay que gobernar para las mayorías que están por fuera de Twitter y de las redes sociales. No caemos en tantas tentaciones como contestar a cuentas falsas. Nos guste o no, Gustavo Petro es el presidente de la República y le guste o no a Gustavo Petro, el señor Barbosa es el fiscal de la República hasta ahora, por lo menos. Volvemos con la mesa ancha y ahora vamos a hablar de Nayib Bukele, quien se proclamó reelegido. Nadie, por supuesto, duda, aunque no se han terminado los escrutinios, que él efectivamente pues, es elegido para un nuevo periodo, pero lo que no podemos dejar por alto también son todas esas alertas que hay alrededor de su gestión, ¿no? Porque en todo caso él tiene detrás también unas denuncias muy importantes por violación a los derechos humanos en su país. Julio César, quiero arrancar por usted. Pues hay varias cosas que me preocuparon de lo que vimos en la jornada de ayer en El Salvador. Una declaración de Bukele diciendo pulverizamos la oposición. Yo creo que ese tipo de expresiones de pulverizar, de liquidar la oposición no son propias de una democracia.
Mencionando también además, que esto me parece quizá lo más grave, que los presos no tienen derechos o tienen derechos distintos que cualquier otro ser humano. Yo creo que eso es también parte fundamental de una democracia liberal, que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, incluso quienes van a la cárcel, entre otras cosas porque el papel de la justicia es determinar si son o no culpables. Y por otro lado, el unanimismo de esas elecciones, hablan de 85% de votos a favor de Bukele. Me parece que ese tipo de porcentajes solamente los vemos en Corea del Norte o en Cuba o quizá en Venezuela, pero no en democracias. Entonces, eso también me preocupa. Dicho esto, y por eso es que la situación es tan compleja, a ver, es que El Salvador estaba esencialmente en un estado de guerra hasta hace muy pocos años, ¿no? La tasa de homicidio de El Salvador estaba por encima de 100 por cada 100.000 habitantes, una cosa que no se llega ni siquiera en zonas de guerra realmente. En realidad la sociedad estaba en guerra con unas pandillas. Y en esas situaciones, pues claro, llega un presidente con una mano dura, quizá con unas formas no democráticas, a solucionar un problema, digamos, a enfrentar una guerra. A ver, ahora parece que eso va a servir como excusa para la perpetuación en el poder o la continuidad no legítima en el poder de un mandatario, lo cual preocupa, pero es una situación sin duda compleja. ¿Podemos estar de cara a una nueva dictadura de derecho? Esto es un régimen totalmente autoritario. ¿Y por qué es autoritario? Porque primero la reelección en El Salvador es inconstitucional. Cuando él fue alcalde se quejó y estuvo en contra de la reelección, pero ahora para él la permite. Se desmantelaron totalmente las divisiones de poder. Entonces las fuerzas militares, todo el sistema judicial del país está a favor de Bukele y hacen parte del gobierno de Bukele, y redujo notablemente el número de diputados. Entonces la idea es que el Congreso sea lo más pequeño posible y 100% controlado. Esto es un sistema totalmente autoritario, no se puede hablar de una democracia en este momento de El Salvador. Además, las elecciones las abrió por internet a los extranjeros, a los salvadoreños que viven en el exterior, que es donde él tiene la gran popularidad. Su popularidad está en los migrantes salvadoreños y no en los salvadoreños que están viviendo en el país. Aunque digamos que eso también es como volver un poco a la normalidad, porque de hecho los salvadoreños no podían votar, los salvadoreños que viven por fuera de su país no podían votar y deberían poder votar. Pero es muy inusual hacerlo por internet y no asistiendo al consulado. En todo caso, no hay que dejar por fuera, si esto es un régimen que podría tender a ser autoritario, a ser una dictadura, pero pues también es cierto que muy a pesar de lo que pensemos y de lo reprochable que puedan ser muchas de las cosas que hace Bukele, él goza de una altísima popularidad en su país. Eso creo que no se puede desconocer, por eso yo creo que es un caso complejo, digamos, no se puede ver simplemente en blanco y en negro, hay muchas complejidades, creo que Julio hablaba de eso, digamos, había una situación de inseguridad terrible, ningún presidente había logrado, él logra de alguna manera restablecer un poco la seguridad pública, eso le da mucha popularidad, pero por ejemplo presenta su reelección violando la Constitución, persiguiendo medios de comunicación autónomos como por ejemplo el Faro, a quienes les tocó emigrar de su país. Conocemos muchísimos periodistas que han tenido que buscar asilo en otros países. Ayer por ejemplo proclamaba antes de que lo dijera el órgano electoral que había ganado las elecciones, algo que es inusual, 58 de 60 diputados, eso significa que no va a tener oposición. Entonces hay que entender el fenómeno de Bukele en el contexto de una crisis de seguridad en El Salvador. Ahora, a mí lo que me preocupa es que eso se vuelva el modelo para replicar en otros países de América Latina donde hay problemas de seguridad. Eso sí es complicado, lo que algunos llaman la buquelización de la política, porque eso sí es problemático. Lo que hay que decir es que antes de Bukele tampoco es que hubiera mucha democracia en El Salvador, ¿no? Un país con 100 homicidios por cada 100.000 habitantes en un estado de guerra esencialmente, pues tampoco había garantías democráticas pre-Bukele. Para cerrar. Lo de popularidad, Bukele ha perdido popularidad al interior del país, pero ha ganado popularidad por fuera del país y con los salvadoreños que viven por fuera del Salvador principalmente. Ahora, yo creo que ese 85% de apoyo es real. Bueno. ¿Es real? Sí.